Buenos días. Es un texto muy conocido, ¿verdad? Todos hemos oído este texto muchas veces. Igual recordáis a los que estuvisteis aquí hace un par de meses en nuestro anterior culto unido, que prediqué y puse de título a aquella predicación Misericordia en perspectiva. Era una predicación que hablaba de las razones por las cuales Moisés no había entrado en la tierra prometida y cómo Dios había tenido misericordia con él. Pues bueno, hoy la predicación se llama igual. Misericordia en perspectiva, volumen 2, ¿vale? Volumen 2. Y tiene que ver con este texto y tiene que ver con esta historia en la cual, no sé si alguna vez has contado los personajes, pero hay, si dejamos a Jesús y al doctor de la ley que están en una conversación, no forman parte de la historia. En la historia hay un total de 6 personajes. ¿Os has contado alguna vez? Está la víctima, ¿no? Está el salteador, por cierto, esta palabra a mí me cuesta cada vez más, salteador. Es un poco antigua esta palabra ya, ¿eh? Es alguien que roba, que asalta, ¿no?, por los caminos. ¿Quién más está? Está el sacerdote, está el levita, está el samaritano y luego está el mesonero, ¿no? Hay hasta 6 personajes. Y normalmente cuando lees esta historia o cuando oyes hablar de esta historia, sueles intentar identificarte o entiendes que Jesús está intentando que nos identifiquemos o con el sacerdote y el levita para reflexionar, o quizá con el samaritano, Dios lo quiera, pero rara vez te identificas con el mesonero, rara vez te identificas con la víctima y rara vez, sobre todo, te identificas con el salteador. Pero hay 6 personajes y me gustaría que, antes de que yo siga, te identifiques con el que más te apetezca en esa mañana. Pero te identifiques con algunos. Si ahora mismo quisiéramos hacer una obra de teatro y yo te propusiera, bueno, ¿cuál de estos 6 personajes crees que eres más cercano a él? Piénsalo y quédate con... Elige uno, ¿vale? Elige cuál harías. Este texto de Lucas 10, a partir del versículo 25, está en un contexto concreto. Lucas, Marcos y Mateo son lo que llamamos los evangelios sinópticos y tienen muchos textos parecidos. Pero Lucas, en particular, desde el 9:51, que probablemente está en la misma página para ti, desde el 9:51 hasta el 19, es decir, 10 capítulos, es una franja muy larga, es un viaje en el que Jesús decide ir hacia Jerusalén y son 10 capítulos de viaje. Y esos textos, la mayoría de ellos no tienen paralelos en Marcos o Mateo. Es la parte, digamos, más cercana a la pluma de Lucas. Sabéis que todos ellos leyeron de otros lugares y cogieron de otros lugares. Bueno, esta parte está justo ahí. En el 9:51 empieza ese viaje, ¿no? Y para llegar al momento o al texto en el que estamos hoy, lo que hay justo delante es, recordaréis la misión de los 72, que Jesús envía de 2 en 2 a 72, los envía, y ellos van haciendo cosas increíbles por los pueblos, por las aldeas. Entonces la historia acaba y Jesús habla, en tu Biblia pondrás seguramente ciudades impenitentes, ciudades, y Jesús se lamenta de la actitud que tiene Corazín, de la actitud que tiene Betsaida, ciudades que han escuchado la predicación, que tuvieron a los profetas, que tuvieron la ley, y Jesús se lamenta de la actitud de estas ciudades versus algunas de las ciudades a las que ahora están yendo estos 72. Y después de ese lamento, vuelven los 72 y hay como una especie de evaluación de campamento. ¿Cómo os ha ido, chicos? ¿Qué tal? Y ellos alucinan. ¿No te imaginas, Jesús, lo que hemos hecho? Y Jesús lo sabía perfectamente, o sea, les había enviado él, ¿no? No. No os alegréis de que se os sujetan los demonios. Que a nosotros nos gusta la performance, ¿no? Que un demonio se te sujete. No os alegréis de eso. Alegraos de que vuestros nombres están escritos. Y luego hay un pequeño texto sobre los niños. Hoy nos faltan los niños. ¿Los echáis de menos? Normalmente están aquí con nosotros. No en la predicación, pero algunos se ha colado. Bueno, no pasa nada, está muy bien. Ese es el contexto. Claro, ese contexto es un contexto, si lo ves con cuidado, que agita a algunas personas. No es esta la única historia en la que un fariseo o un escriba o un doctor de la ley, cuando está escuchando las cosas que Jesús dice, se siente soliviantado.
Venga, vamos a usar palabras antiguas hoy. Soliviantado. Se siente... Es la GMS. Se siente mal. Un sinónimo de soliviantado. Se siente fastidiado, molesto, porque Jesús está entregándole la misión a 72 cualquieras. Perdón, ¿eh? Pescadores, gente que estaba cobrando los tributos para Roma, y los envía para allá. Y bendice a los niños, todas las cosas que él hace es que van en contra de los órdenes establecidos por aquellos que dirigen no solo la religión, sino el Estado, porque estamos hablando de un momento histórico en que no hay diferencia entre políticos y religiosos. Bueno, un doctor de la ley empieza este texto. Y el primer versículo dice que se levanta para tentarlo. Parece que el autor ya conoce las malas intenciones. Realmente, si tú miras todo el texto, el único momento en el que tú podrías, o que el texto te ayudaría a entender que hay malas intenciones, es el versículo 29, cuando dice que él quiere justificarse. Pero aún así, es difícil valorar las intenciones que tiene este hombre, salvo confiar en lo que nos dice el autor. Se levanta para tentarle y le hace una pregunta. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta pregunta, os digo, este texto no tiene ningún paralelo. No lo tiene. Sin embargo, la pregunta sí. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si tú te vas a Mateo capítulo 19, te encuentras a un muchacho que conocemos como el joven rico, que le hace la pregunta casi idéntica. Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Si fa no fa, lo mismo. ¿Qué problema hay con esta pregunta? Ya es una mala pregunta. Hace unos años, cuando no era pastor de esta iglesia, prediqué Mateo 19 en esta iglesia. El otro día pensaba, qué curiosidad. Yo he predicado de esta pregunta en esta iglesia hace años. Es una mala pregunta. Porque el verbo que mete es ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dando por hecho ya, o sea, ya construyendo la pregunta sobre el supuesto de que hay algo que tú o yo podemos hacer para heredar la vida eterna. Jesús tiene sus maneras de responder a estas cosas. Lo cierto es que en esta etapa del ministerio de Jesús no era raro que él fuera confrontado con preguntas de este tipo. Por ejemplo, en el capítulo 11, en el versículo 16, ves que otros, para tentarlo, demandaban de él señal del cielo. Es decir, que tienes que meterte en la historia de que en este momento, hacia el final del ministerio de Jesús, ya está habiendo mucha confrontación entre él y todos aquellos que no están interesados en lo que enseña o que están siendo molestados por este movimiento que genera Jesús en diferentes maneras. Ahora, el doctor es doctor, no es doctor, no es doctor, ¿no? Doctor. Es doctor en la ley. La ley fue dada en el pasado, no solo para nosotros, sino para este momento histórico. Es decir, este señor tiene un doctorado, si me permitís el ejemplo, tiene un doctorado en la ley de Dios, que fue entregado en el pasado. Voy a insistir, él está doctorado en algo que Dios dijo en el pasado. Cuando digo en el pasado, no quiero decir que ya no sea válido. Solo estoy atestiguando el momento histórico en el que fue dado. Pero ahora tiene a Dios mismo hecho carne, hablándole, y el problema que tiene él para escuchar a Dios mismo hablándole es la ley. Cuando lo que Dios me ha dicho en el pasado es mi principal problema para escucharla en el presente. Cuando ya te la sabes, porque ya te lo dijo, o ya lo escuchaste, entonces, incluso sin maldad, puedes dar por hecho cosas, porque Dios ya te dijo. Os voy a contar un testimonio sin contarlo. Una vez tenía que tomar una decisión que era bastante importante. Para mí lo era, para mi mujer lo era una decisión importante, ¿no? Y era una decisión que involucraba a más personas y yo hablaba con esas personas y me habían hecho la pregunta y yo, ¿sí o no? ¿Tú qué piensas, Óscar? Yo había hecho no. No. No porque a mí Dios me ha dicho esto y esto.
Y era verdad, yo sabía que Dios me había dicho una serie de cosas. Y de acuerdo a la serie de cosas que Dios me había dicho, la pregunta que me hacían solo podía ser respondida con un no. Bueno, volvimos a tener otra conversación, pero antes de tener esa otra conversación, Dios me volvió a hablar. ¿Y sabéis qué me dijo? Esto es parte del testimonio verídico. Me dijo, no me estás preguntando a mí. Sí, pon cara, porque es para, ¿sabes? Y me quedé muy parado al escuchar a Dios decirme eso y me puse a pensar y me di cuenta que desde que Dios me había dicho lo que me había dicho y yo estaba usando esa información para responder y para tener criterios para responder con las cosas de mi presente, yo ya no había vuelto a preguntarle a Dios sobre eso. Entonces, claro, me puse a preguntarle. Pero necesité que Dios me dijera, sí, yo te dije, pero podemos seguir conversando, porque que yo te diga algo no implica necesariamente que eso sea un sí para siempre. A lo mejor es un sí por un tiempo. Necesitas seguir hablando conmigo. Os podéis imaginar que fue bastante humillante para mí, pero fue un toque de atención necesario. Que lo que Dios nos diga, mejor dicho, que lo que Dios nos haya dicho, no sea un freno o una barrera para seguir escuchando lo que nos quiere decir. Fijaos en estos doctores, en estos fariseos, en estos hombres para los cuales lo que Dios había dicho era un problema muy difícil de manejar con todo lo que estaba pasando en el presente. Es interesante, por lo menos tenemos que reflexionar en estas cosas. Entonces, estoy en el versículo 26 ahora, cuando él hace esta pregunta, Jesús le dice, Jesús y sus preguntas a preguntas, ¿qué está escrito en la ley? Eres doctor en la ley, ¿no? Él no dice eso, pero sabe que tiene un doctor. ¿Qué está escrito en la ley? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cómo lees? ¿Habéis oído alguna vez decir esto de, no, porque la Biblia dice... ¿Sabes cuando estás dialogando, normalmente incluso entre hermanos, ¿no? Y a lo mejor no estamos de acuerdo y uno de los dos dice, no, porque la Biblia dice esto, dice lo otro. El problema con esa frase es que solo contempla el qué. Pero Jesús es muy listo, es que es muy listo. Porque le dice, ¿qué dice? Y ¿cómo lo lees tú? Porque que la Biblia tenga... Para empezar, la Biblia no habla, la Biblia es un texto, hay que leerlo. Sí que nos dice ya, pero vale, nos entendemos. Pero hay que leerlo y luego hay que interpretarlo. Y la interpretación es personal. Tu interpretación puede ser diferente a la mía. Así que si los dos queremos hablar de un mismo texto, tendremos que sentarnos. Bueno, ¿tú qué interpretas? ¿Yo qué interpreto? Y ir hablando y intentar entender qué significa ese texto. Así que tú puedes ser doctor en la ley, pero me vas a tener que explicar no solo qué dice, sino cómo lo lees tú. Jesús dice, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo lees tú? En Nehemías, capítulo 8, versículo 8, solo es un versículo para apoyar esta idea, ¿no? Para que veáis. Hay una lectura pública de la ley delante de todo el pueblo. Y el texto dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, leían lo que dice la ley claramente, y explicaban el sentido, de modo que entendiesen la lectura. No solo se trata de leer lo que dice, hay que interpretarlo también. Es necesario. Bueno, pues respondiendo este doctor de la ley, le responde con un texto que tenéis ahí, muy famoso, que todos conocemos probablemente por el Nuevo Testamento, pero que en verdad es texto del Antiguo Testamento. Lo que este doctor de la ley dice es una suma de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, más Levítico capítulo 19, versículo 18. Es decir, que este señor... Ojo, tú has visto el tamaño de la Torá, ¿no? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Este señor, a la respuesta, bueno, ¿cómo lees tú?, tiene la capacidad de sintetizar, de encapsular lo que es más importante de la ley. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos dos opciones aquí. O este era un muy buen doctor de la ley, o, segunda alternativa, a mí me gusta generar un poco de polémica,
estaban espiando a Jesús muy bien. Porque si tú te vas a Marcos 12, alguien le pregunta a Jesús, oye Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde, el primero es, amarás al Señor tu Dios, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, o le estaban espiando y el tipo lo sabía y dijo, voy a decirle lo que quiere escuchar, o era lo que pensaba genuinamente. No podemos saber. Lo que es cierto es que este hombre que representa a aquellos que protegían, custodiaban la ley, dice esto porque cree que esto sintetiza de alguna manera lo más esencial de la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón. Hemos pasado tantas veces por este texto. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. A mí me gusta como intentar girar esto para ayudarme a comprenderlo. En el sentido de utilizar todas mis fuerzas para amar a Dios. Utilizar todo mi corazón para Dios. Utilizar toda mi mente. Esta a mí me fastidia un montón, porque esto... ¿Cuántas veces usamos la mente para tantas cosas? Utilizar toda mi mente, el potencial que hay aquí, utilizarlo para Dios. Y amar al prójimo como a ti mismo. Pregunta capciosa o quizá no lo sé, decide tú. ¿Cuántas personas que vivieron desde que la ley fue entregada hasta este momento cumplieron con esto? Es una pregunta real, ¿eh? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Cero. ¿Estáis seguros? ¿Seguros? ¿Vale? ¿Y vosotros? Esta no era para responderla en público. Esta era más... No me ha dado tiempo a decirlo. Pero si me decís, creyendo, que desde que la ley fue entregada hasta este momento ningún ser humano fue capaz de vivir, vamos a llamarle este estándar, ¿vale? De amar a Dios de esta manera y al prójimo como a sí mismo. Por lo menos nos da para reflexionar si un servidor, cada uno se ponga en el lugar, sí que es capaz de hacerlo mejor que todos los que vivieron hasta ese punto. Bueno, Jesús le va a responder a este hombre cuando dice estos textos de Deuteronomio y de Levítico, le va a decir, rectamente has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Recordáis la pregunta que le había hecho? ¿Qué haré? Jesús no le va a desmentir que no hay nada que pueda hacer. Él quiere ayudar a pensar un poquito. ¿Quieres hacer? Muy bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dímelo tú que tú lo sabes, que eres doctor. Amar al Señor, y al prójimo como... Perfecto. Rectamente ha respondido. Haz. ¿Quieres hacer? Haz esto y vivirás. Cuando el hombre escucha esta frase, este no es un tonto cualquiera, ¿eh? Este es doctor, es un doctorado. Si tú te sacas un doctorado, por lo menos conoces lenguaje técnico universitario complejo. Hay coco ahí detrás. Le dicen que haga. Pero ¿qué pasa? Que este hombre sabe perfectamente que él no está viviendo en ese estándar tampoco. No puedes engañar a nadie, bueno, a Jesús menos, pero entonces cuando le dicen, haz esto y vivirás, ahora está atrapado entre lo que no es capaz de hacer, pero quiero vivir. Si esta es la respuesta, estoy perdido, no hay nada que hacer. Entonces él, que os digo, un tío con cabeza, dice, bueno, vamos a hacer teología juntos, Jesús. Vamos a debatir de doctrina. Dime, ¿quién es mi prójimo? Vamos a aclarar quién es el prójimo para que yo pueda... ¿Cuántas veces... Ay, de verdad, es que yo me pongo malo con esto. Me pongo malo por mi vida, no por la vuestra. Más que la vuestra es como la mía. O sea, entonces me pongo malo por la vuestra también. Es justamente la palabra de Dios lo que constantemente utilizamos para encontrar escapatoria. Jesús nos dice las cosas claras, diáfanas, no hay nubes, es, ¿quieres hacer? Haz, venga, hazlo, haz esto. Y el esto, además lo has dicho tú. ¿Qué crees que tendrías que hacer? Pues esto y esto. Vale, hazlo. Uf,
Tú solo llegas a tu límite de intentar y descubres que no. ¿Y entonces qué haces? Pues tiene que haber algo. Tiene que haber algo que me dé otra alternativa a esto, ¿no? Prójimo, ¿quién es mi prójimo? Vamos a ver, ¿quién podría ser? Todos no pueden ser. ¿Cuántos hermanos hay en la iglesia? Hay 500. Yo no puedo tener 500 amigos. Yo no puedo atender las necesidades de 500 personas, ¿verdad? ¿De cuántas puedes? Si Jesús 12, pues yo 6. ¿No? Y entonces empiezas a buscar escapatorias porque tú sabes que no estás viviendo de acuerdo a lo que Jesús te pide. O quizá te lo has pedido tú. Sigo. Así que hacemos un uso de las Escrituras para no vivir de acuerdo a la vida de Dios. ¿Quién es el prójimo? ¿Sabéis qué delata que se esté justificando? Delata precisamente que él sabe. Por eso esta conversación con Jesús es importante. La conversación con Jesús es lo que te confronta. Cuando tú te pones a hablar con Jesús, le dices lo que piensas y él te dice lo que él piensa, es cuando llegas al punto de la confrontación. Su voluntad y tu voluntad no van en el mismo camino. ¿Cómo haces para evitar eso? Dejas de hablar con Jesús. Es tu manera de evitar el conflicto. ¿Quieres vivir de alguna manera concreta? Pues dejas de hablar con Jesús o empiezas a retorcer las Escrituras. A ver qué significado posible tienen. Entonces Jesús le explica esta historia que todos conocéis y que no voy a releer, porque la acabamos de leer, donde hay una víctima, un salteador, un sacerdote, un levita, un samaritano, un mesonero. Os he dicho que este texto está dentro de un viaje que empieza en Galilea y que va hacia Jerusalén. Y el texto, el resto de Lucas, te explica que Jesús está cruzando Samaria. Cosa que normalmente, lo sabemos por Juan capítulo 4, los judíos no hacían. Los judíos daban una vuelta para no pasar por Samaria. Pero Jesús decide cruzar Samaria con sus discípulos. Bueno, y ahí tienes a un hombre, un cierto hombre, dice el texto, que va de Jerusalén a Jericó. ¿Qué nacionalidad puede tener? ¿De qué etnia puede ser este? Está fácil, ¿no? De Jerusalén a Jericó. El texto no te lo dice, pero tiene que ser judío. Casi seguro. Y está hablando con un doctor de la ley. Quiere que se identifique con este hombre. Bueno, este hombre es asaltado por los caminos, algo que pasaba. Esto pasaba. Y alguien le roba, pero no solo le roba con más malicia de la necesaria, porque lo dejan, el texto dice que lo dejan medio muerto. Tampoco sabemos si se resistió o no se resistió, pero lo dejan medio muerto en el camino. Entonces Jesús te pone a un primer hombre, un sacerdote, y a un segundo hombre, un levita. Voy a ahorraros el 1 y el 2 porque es casi lo mismo. Ambos son referentes para el pueblo judío de personas que se dedican a servir a Dios. Personas que conocen bien las Escrituras, que conocen bien la Torá. Y literalmente el texto lo único que te dice es que pasaron por el lado opuesto. Tú imagínate un camino. Y ese hombre está tirado a un lado del camino y ellos pues hacen la de cuando cruzas de calle. La de cuando ves a alguien que no quieres saludar. No lo habéis hecho nunca. Baja un mundo, no tienes tiempo y haces la de... Os puedo decir que como pastor me pasa frecuentemente. Que alguien vea al pastor de la iglesia y dice, tengo buenas ganas de pararme a hablar con este señor. Y miradas perdidas. O sea, estas miradas como que... Maribel, estoy cruzándome contigo, pero no te miro a los ojos. Todos hemos hecho estas cosas. Ellos pasan por el lado opuesto. Es decir, dentro de las posibilidades del camino, se alejan tanto como les es posible. No quieren involucrarse. Es la expresión de alejarse. No quiero saber nada de ese tema, voy a no mirar, voy a pasar de largo. Claro, que un sacerdote y un levita actúen de esta manera, perdón, que cualquier ser humano actúe de esta manera, ¿no? Pero Jesús quiere incidir y pone al sacerdote y al levita, porque está hablando con un doctor en la ley, que probablemente sea un sacerdote o un levita. Entonces,
¿Recordáis que está por Samaria? Entonces dice, bueno, pues, ¿y había un samaritano? Ay, qué mala leche tienes, Jesús. Vas ahí a buscar, vas a herir, ¿no? Un samaritano, tenías que elegir a un samaritano. Y elige un samaritano que pasa por ahí. Y fíjate lo que hace el samaritano. Pues quiero resumirlo muy simple. Se acerca, por lo contrario de los otros, ¿no? Los otros se alejan. Él se acerca. ¿Sabes? Si tú te encontrabas a un hombre tirado en el suelo, aparentemente herido, bueno, si lo ves ahora en la ciudad, ¿cómo actúas? No sabes si está borracho o no está borracho, no sabes si es un hombre de bien o no, miras, paras, piensas, ¿llevo algo de valor? Piensas, ¿voy solo y estoy seguro o voy con mis niños? O, pues si eres una mujer, a lo mejor tienes incluso otros pensamientos diferentes. O sea, no juzguemos tan a la ligera. Tú vas por un camino perdido en el monte, donde es donde se roba, en esa época, y ves un tío tirado en el suelo, y todos habéis visto las películas, ¿no? De que te acercas y es una trampa y salen tres más. Entonces tú no vas así, pero este se acerca. Es decir, toma riesgos. Y ve lo que está pasando. Porque una cosa es ver un tío tendido en el suelo y otra es acercarse a comprobar si realmente está herido o no está herido, si está bien o no está bien, de verdad. Él se acerca y ve. Y cuando ve la realidad, dice el texto, fue movido a compasión. Y perdemos de vista estos detalles. Él no pasaba por ahí y era un tío lleno de compasión. ¡Ay, un pobre hombre en el suelo, vamos a ayudarle! No, se acerca, o sea, la decisión de esa persona es no mirar a otro lado. Tu compasión fluirá, si eres hijo de Dios, cuando te acerques y veas lo que está pasando. Por eso constantemente hacemos el ejercicio de mirar para otro lado. Estás en tu casa comiendo, a la hora de comer, y tienes la tele encendida y ponen los anuncios. ¿Sabes qué anuncios ponen cuando estás? A la hora de comer los ponen. ACNUR, el otro, porque saben que tú estás en tu casa comiendo a esa hora. Y ves a un niño que no está comiendo. Entonces, como lo ves cada día, estamos ejercitados en alejarnos. Porque queremos sobrevivir, o sea, no queremos tener ese sufrimiento constante. Queremos tener momentos tranquilos. Y es lícito tener momentos tranquilos. No ponga la tele. Habla con tus hijos. ¿No? Es una opción que tienes. ¿Pero me entendéis? Estamos ejercitados en no mirar, en alejarnos, en pasar por el lado opuesto. Y seguir para adelante y no saber, libra mi corazón. Ojos que no ven, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Ojos que no ven? Sí que se acerca, lo ve y es movido a compasión. Y desde el momento en que la compasión real entra en juego, mira todo lo que va a hacer. Va a vendar sus heridas con aceite y vino. Hay que tocar heridas para eso, ¿eh? Hay que meterse, hay que gastar aceite, hay que gastar vino. Va a llevarle en su propio caballo, o sea que él que iba a caballo va a bajarse del caballo y ahora va a llevar el caballo él caminando con una persona herida en su lugar. Le va a ceder su lugar. Va a olvidarse de sus planes. Ese hombre iba a algún sitio para algo. Tenía planes ese señor. Tenía cosas que hacer. A lo mejor eran importantes. No lo sé. Pero iba a algún sitio. Tú no viajabas desde Jerusalén hasta Jericó para nada. Viajabas por algo. Va a cuidar de él un día entero. Lo sabemos porque el texto dice, al día siguiente le dijo al mesonero, un día entero lo va a invertir en atender a este hombre, que está medio muerto. Al día siguiente va, y esto me encanta, va a involucrar a otra persona. La compasión busca a otras personas que puedan colaborar. Y el mesonero tiene la oportunidad, tiene un mesón, tiene la motivación, le han soltado 2 denarios. Bueno, es lícito. Busca colaborar, busca involucrar a otras personas con la compasión. Va a cubrir sus necesidades durante un tiempo considerado, le va a decir 2 denarios, es el tiempo, se dice que un denario, una familia un día, por lo tanto, 2 denarios para un solo hombre probablemente cubrían varios días, no sé deciros cuántos, no lo sé. Pero él hace una consideración y dice, aquí tienes 2 denarios, con esto vas a poder cubrir la necesidad de este hombre durante tantos días. Pero cuidado,
se va a responsabilizar de lo que no es capaz de programar también. Si falta algo, cuando vuelva, te lo pagaré. No te dejo aquí este hombre en tu mesón y... No, aquí tienes por adelantado muchos días, pero aparte, si falta algo, se responsabiliza. La compasión asume alguna responsabilidad. Lo que falte, te lo pago. Ahí se acaba la historia, ¿no? Y Jesús le va a decir, bueno, ¿quién de estos tres? Esta pregunta vuelve a ser de Jesús para el doctor. Doctor, ¿cuál de estos tres te parece? Fíjate qué poco dogmático es Jesús. Jesús no le dice, el prójimo es este, que es nuestra manera de plantear los debates doctrinales. Esta es la verdad que tú tienes que saber y yo te la voy a decir. No, Jesús le dice, ¿quién de estos tres te parece que llegó a ser? Y me encanta. No que fue, que llegó a ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores. Llegar a ser prójimo. Tomar la decisión de querer llegar a ser el prójimo de alguien. Date cuenta cómo Jesús ha girado la pregunta. La pregunta que le han hecho es, ¿quién es mi prójimo? Pero toda la historia conduce hacia una pregunta que es, ¿de quién vas a ser tú prójimo? La pregunta correcta aquí no es quién es tu prójimo. La pregunta correcta es de quién vas a decidir tú ser prójimo. Y en la historia por lo menos hay hasta 3 respuestas involucradas. Una, el que está cerca, el que te encuentras por el camino, está cerca de donde tú estás. Y tú puedes decidir hacerte prójimo de esa persona. Otra pregunta implicada, otra respuesta implicada es el que se acerca. O sea, no solo el que está cerca, porque el sacerdote también estuvo cerca, pero no llegó a ser, sino el que se acerca. No es lo mismo estar cerca que acercarse. ¿Cuántas veces estamos cerca los unos de los otros, pero no estamos verdaderamente los unos con los otros? Siempre vamos al mismo ejemplo, pobrecito el muchacho, el hijo mayor del padre pródigo, ¿no? Pero es que nos vale para el ejemplo. Vivía en la casa, Lucas 15, que está en esta historia, por cierto. ¿Vivía en la casa con su padre, sí o no? ¿Estaba cerca de su padre físicamente, sí o no? Pero su corazón no se acercaba a su padre y no entendía a su padre y no se parecía a su padre. Entonces, prójimo es el que está cerca, pero prójimo es el que se acerca. Y la tercera cosa que nos enseña esta historia, que está en el último versículo, él le dijo, el que hizo misericordia de él. Prójimo es el que hace misericordia del otro. Y así acabará la historia. Jesús le va a decir, ve y haz lo mismo. Y podrías quizá caer en una cierta trampa aquí, como haz. Entonces sí que la vida eterna se puede heredar haciendo. Parece que Jesús está validando, ¿no?, el hacer. Bueno, una fe sin obras es muerta, nos dice Santiago. O sea, claro que hay que hacer cosas en la vida. Él nos ha preparado para buenas obras de antemano, Efesios. O sea, claro que hay que hacer. Pero fíjate el cambio que ha dado Jesús. Al principio de la historia es haz lo que dice la ley. ¿Quién puede hacer eso? Hemos llegado a la conclusión que nadie. Al final de la historia es haz misericordia a los que tienes cerca. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede? Todos podemos hacer eso. Y eso no es rebajar la ley. De hecho, la ley se cumple en el verdadero amor por Dios y por los prójimos. En eso está cumplida toda la ley. Entonces Jesús está reubicando de nuevo la ley en su sitio. Porque aquí había muchos que la estaban usando para mal. La estaban usando con otros propósitos. Entonces, tú no puedes hacer la ley, pero tú sí puedes hacer misericordia. Estás llamado a hacer misericordia. Bueno, ¿has elegido uno de los 6 o no al principio? ¿Has elegido alguno o no? ¿Habéis elegido algún personaje de la historia? Fijaos, dejadme que os explique muy rápido cómo la misericordia del samaritano
influyó en la vida de las personas. Es una historia de Jesús probablemente inventada incluso. Pero fíjate, ¿a quién hizo misericordia ese hombre? La respuesta primera es a la víctima. Hizo misericordia con él. Imagínate que tú fueras la víctima. Menos mal que el samaritano no pasó de largo, porque si verdaderamente estaba medio muerto y pasan de largo suficientes personas, acaba muerto. Así que la misericordia de ese hombre salvó la vida de la víctima. ¿Y el sacerdote y el levita? Mira, la misericordia del samaritano es un mensaje de misericordia para ese sacerdote y ese levita. Si ese sacerdote y ese levita estaban escuchando la historia de Jesús, podían arrepentirse de mirar para otro lado y recibir misericordia y empezar a actuar diferente. La misericordia de ese samaritano es una posibilidad de misericordia también para los sacerdotes y los levitas y los religiosos, entre los cuales también nos encontramos, todos y cada uno de nosotros. Y el mesonero, pues el mesonero estaba haciendo su trabajo en su mesón, y de pronto, por la misericordia de un samaritano, se vio involucrado él en hacer misericordia. ¿Cuántas veces es la misericordia de otra persona que se acerca, que ve y que empieza a actuar desde la compasión, y eso pasa a tu lado y de pronto te mueve en la misma dirección? Dices, esto es lo correcto, y empiezas a involucrarte. La misericordia del samaritano fue misericordia también para el mesonero. Le dio una oportunidad de hacer buenas obras hacia otra persona. Y el salteador, si ese hombre no aparece, la víctima quizá muere. Y en tu currículum vitae ya no queda solo un robo o un robo con violencia. Ahora lo que hay en tu currículum vitae es un asesinato. Gracias a ese samaritano, ese salteador del que no sabemos nada, a lo mejor era, yo qué sé, el ladrón de la cruz, vete a saber, no sabemos nada de él. Pero gracias a la misericordia del samaritano, ese salteador, puedo decirlo así, tuvo nuevas oportunidades. No sabemos qué camino siguió luego, pero sabemos que no quedó una muerte de sus manos gracias al que hizo misericordia. Y la misericordia es como una infección, es como una pandemia. Cuando se empieza a hacer misericordia, afectas a personas, infectas misericordia. Y hay que seguir haciendo misericordia. Y me gustaría que pensaras también, antes de, o como forma de concluir, en la misericordia de Dios. Todo lo que está involucrado. Porque aquí vemos al samaritano, pero este samaritano de alguna manera es un reflejo de Dios. Porque ¿qué ha hecho él? Acercarse. Eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios? Vernos, mirarnos. No como esas ideas de el juez que está ahí intentando encontrar dónde está tu fallo para darte con el martillo, sino ver tu condición real. Y cuando Dios ve tu condición real, se mueve a misericordia. Te ve y lo que tiene por ti es misericordia. Y entonces empieza a actuar con su misericordia, empieza a vendar tus heridas. No voy a teologizar el aceite y el vino, no me hace falta, es demasiado obvio. Nuevo pacto, el Espíritu, ¿no? Empieza a vendar tus heridas, empieza a sanarte, empieza a llevarte en su propio caballo. Me gusta esta imagen. Se baja del caballo y te lo cede. Empieza a cuidar de ti, involucra a otros en cuidarte. Hermanos y hermanas tuyas, los involucra y dice, oye, cuida de este, cuídalo. Cubre tus necesidades, sobre todo el tiempo que considera. A él no le falta nada, pero si le faltara, dice, no pasa nada, cuando venga lo pagaré. Y bueno, Jesús ya vino y pagó por todo. Ya pagó por todo. Misericordia en perspectiva. Me gustaría darte un momento para reflexionar, para pensar en lo que tú consideres apropiado, porque Dios habla a cada uno de formas diferentes. Quizá necesitas pensar en la misericordia que Dios tiene por ti, o en la que tú estás teniendo por otros, o la que no estás teniendo por otros, etcétera, etcétera. Y me gustaría hacerlo mientras escuchas una canción. Esta semana ha fallecido probablemente uno de los cantantes más creativos en lengua española. Todos los argentinos sabréis de quién estoy hablando.
del cantante Rescate, y me gustaría que escucháramos una de sus canciones mientras pensamos en Dios, en su misericordia, en lo que Él hace por nosotros, en lo que nos está pidiendo hacer, etcétera, etcétera. ¿Os parece que tengamos este momento? Sí. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber que me quieres bien. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir,